agradecerle de parte de la Universidad Ort y de los estudiantes de Diseño Industrial 3 la participación a venir a ver la exposición fotográfica de los trabajos realizados junto a Montevideo Brewhouse y los alumnos en el proyecto de Food Design. Y antes de poder pasar a la parte que me imagino que les puede llegar a interesar más, que es la parte de degustación y de conocer los proyectos realizados, van a tener que escucharme a mí hablar un poquito sobre Food Design, que también era parte de la invitación de hoy. Bueno, lo que yo quiero explicar básicamente es cómo los productos alimenticios con los cuales interactuamos día a día tienen una gran cantidad de características funcionales que han definido su forma y que han hecho que nosotros las sigamos transmitiendo o reproduciendo a partir de esos requerimientos. O sea, quizás para los que vienen más del área de la arquitectura reconocen al señor Louis Sullivan, que era el maestro de los rascacielos en Chicago y en todo Estados Unidos, se dedicó a hacer grandes edificios y fue el que acuñó esta frase que no todos lo reconocen como él, sino que es: la forma sigue a la función. Y ahí la Bauhaus y otros grandes movimientos del diseño la acuñaron, la representaron y la trataron de aplicar en sus proyectos. Y en los alimentos la forma también sigue a la función. Y eso es de lo que quiero hablar hoy. O sea, antes que seguir avanzando para ponernos más o menos todos en la misma sintonía, quería explicar también qué es, o por lo menos para mí, qué es el proceso del food design. O sea, y para eso tomo las palabras de un francés que se considera diseñador culinario. Los franceses son muy particulares en sus definiciones, se diferencian o se tratan siempre de diferenciar del resto. Y Marc Brédilliot dice que es la actividad proyectual de crear algo que sea coherente en términos de apariencia, gusto y forma de uso. Si uno quita de esa frase la palabra gusto, se puede aplicar a cualquier producto diseñado y fabricado por cualquier proceso industrial y no tendría que ser solamente alimenticio. O sea, creo que el gusto es la palabra que nos da una pequeña clave de la definición de que ahora estamos hablando de un producto que se va a comer, se va a interactuar con los sentidos. Y esto es otra de las cosas características del food design, y lo lindo del food design es que es un producto con el cual interactuamos con todos los sentidos, cosa que muy pocos productos o actividades nos permiten realizar, solamente el comer, o una de ellas. Yendo ahora a los requerimientos funcionales de los alimentos. Todos comemos pasta, a todos generalmente nos gusta la pasta, pero hay una gran cantidad de formas de pasta. Pero uno de los requerimientos funcionales de la pasta, el pretexto de la pasta, es comer la salsa. O sea, la pasta se define, básicamente, su forma, en base a qué capacidad tiene de recoger salsa del plato. Sí, es la pasta como una cuchara que se puede comer. Esa podría ser una forma de definir la pasta que sería bastante válida. Transportar alimento a la boca. Otro ejemplo de forma y función es esta torta, que es una torta originaria de Austria y también reproducida en Alemania, que es un nombre como Google, Hof. Tengo una estudiante que quizás me podría corregir mejor la pronunciación, pero esta torta, su forma, está definida por la característica de la cocción y que se pueda cocinar sin que quede cruda. No hay ningún criterio estético, ni formal, ni representativo de los Alpes, ni de nada de Austria, que esté acá. Es simplemente la función determinada por el método de cocción el cual se aplica a esta torta. Entonces, los seres humanos, y acá es algo importante, recordemos que somos la única especie humana que cocina, que prepara y procesa sus alimentos, lo cual ha hecho eso que también sea un gran salto evolutivo la actividad de cocinar dentro del desarrollo de la especie humana, como actividad que se genera con otras personas, como actividad que implica un desarrollo de nuestro cerebro y también que permitió a su vez el desarrollo del cerebro. O sea, es como un juego de palabras que hasta que la persona no pudo o no supo controlar cómo cocinar los alimentos, el comer implicaba una gran cantidad de tiempo y el alimento
básicamente podríamos decir que no se aprovechaba en su totalidad. El sistema digestivo del humano no está hecho como para procesar alimentos crudos. Preferimos, procesa mejor los alimentos cocidos. Es más, todos podemos probar cuánto tiempo demoramos en comer un pedazo de apio crudo y un pedazo de apio cocido. Y obviamente nos lleva mucho más tiempo el crudo. Y bueno, ni hablemos de la carne. Y ahí tenemos toda la evolución para contar de la carne y las proteínas y obviamente la importancia que tuvo para el desarrollo de la especie o del cerebro. ¿Por qué producimos alimentos? Básicamente, ¿para qué? Para lograr que la producción sea más económica, el transporte sea más fácil y el consumo sea más sencillo. Y acá tenemos un alimento que es rey en la ciudad vieja a la hora del mediodía. Si uno podría hacer un relevamiento de casas de empanadas ahí en la ciudad vieja, yo creo que podemos tener la mayor concentración de empanada por metro cuadrado de ciudad. Es el alimento preferido. Es preferido por el oficinista, la empanada. No tengo que llevar cubiertos, la puedo poner en cualquier bolsa, la puedo comer en casi en cualquier lugar, no es relativamente cara, llena y a su vez tengo varios gustos y sabores. La vegetariana, la de carne, la de jamón y queso, la humita, la de queso con aceitunas. Y todas las casas que yo conozco en la ciudad vieja, actualmente todas, trabajan a un ritmo voraz al mediodía, porque esa forma de poner comida dentro de una masa, y ahí podemos ver la forma de empanada que queramos, dependiendo de la cultura, es algo práctico, económico y sencillo de transportar. Por consiguiente, es conveniente. Cuando algo es conveniente, la gente lo aprovecha. Sigamos con la función. El grano de trigo es un gran alimento, pero no andamos masticando grano de trigo con cuchara. Para eso lo molemos, hacemos harina y fabricamos pan. Y el pan, a pesar de que el pan industrial no es tan fácil digestión, no quiero empezar a ver todos los problemas del pan que existe ahora, pero el pan históricamente son solamente 3 ingredientes, harina, agua y sal, y es un alimento que se dio en todas las civilizaciones hasta que se industrializó de más, para poder ser más conservante. Seguimos entonces hablando de la función, seguimos hablando de cómo los productos, los alimentos, esos que vemos en el supermercado, siempre tienen una función. La forma del pan de Viena está determinado por el pancho, para poder comer una salchicha en la mano, sin ensuciarme y sin quemarme la mano. Esa es la función de este pan. No tiene otra función, no sirve para otra cosa. Y es un pan que al lado de otro, uno puede decir que tiene una sola función, pero la cumple muy bien. Ese es el que determina sus características de dimensión, tamaño y peso. Todo está determinado por el poder contener un pedazo de carne. Entonces, en este casi círculo, donde tenemos que la forma siempre va a seguir a la función, tenemos que los productos alimenticios los podríamos como que caracterizar por características de conservarse, de cómo se van a producir, de cómo se van a transportar, de cómo dependen de otros alimentos. Básicamente el pan de Pancho depende del Frankfurter o del Pancho. Ese es el que le define sus características. Entonces está ligado a ese otro alimento. Entonces vemos que hay muchos alimentos que sus características dimensionales, de color, tamaño o de forma de uso, va a ser siempre deferida a otro material. ¿Dónde y cómo comemos? ¿Cómo podemos diseñar superficies? Y las características de la comida funcional. Vamos a ver ejemplos de cada uno de estos aspectos para que podamos representar o visualizar cómo a la hora de diseñar un producto alimenticio yo tengo que tener todas estas características en cuenta. Entonces, no vamos a ahondar mucho en cada una de ellas, pero sí los ejemplos más significativos. Cuando hablamos de conservar, estamos hablando de la segunda característica más importante de un alimento. La primera es que me alimente, que me dé energía, que me dé nutrientes, que me dé comida. Pero la segunda es que se pueda conservar en el tiempo. Y eso ha definido cómo ciertos alimentos han seguido perdurando y otros no. En este caso, si bien a Marco Polo se le puede decir que trajo la pasta a Italia, acá tenemos que el secar la pasta en Nápoles y en toda la zona del sur de Italia permitió el poder trasladarla y usarla en otras partes del continente
porque se conservaba seca mayor cantidad de tiempo. Entonces surge obviamente a partir de eso después el secado industrial. Esto estamos hablando de 1800, principios de 1900, donde el secado era a la vieja usanza. Pero las mermeladas son también un proceso de conservación de alimentos. Si yo produzco muchas manzanas y muchas naranjas, no me las puedo comer todas. Y después en el invierno no voy a tener comida. Pero si yo las agrego azúcar y las cocino, las puedo conservar. Y así nacen las mermeladas. O sea, las mermeladas, que son de origen portugués, de la palabra mermelada o algo así, que es membrillo en portugués, que fue la primera mermelada que hicieron los portugueses. O sea, usaban el membrillo y a partir de ahí se empezó a trasladar por toda Europa y en Inglaterra, las mermeladas de naranja, que son muy famosas, básicamente era la capacidad de poder, a través del azúcar, conservar un alimento. Pero ahora ya uno no lo hace por la función de conservar, obviamente va al supermercado y compra mermelada, pero si estuviéramos en algún tipo de producción donde tuviéramos excedentes, tendríamos que conservarlos para cuando no hay. Y así nos hacen dos métodos más de conservación, que son la fermentación y el agregado químico de vinagre. La fermentación es lo que nos permite conservar los quesos, o sea, la leche. Tengo mucha leche, yo la fermento, genero quesos y puedo tener alimento para cuando me escasea la leche. Y el vinagre, obviamente, se usa en todos los procesos de conservación, pero también en el famoso chucrut, que la palabra en verdad originariamente tiene un origen tártaro, o sea, viene de Asia, la tradición de agregarle el vinagre para poder conservar el alimento, pero la función básicamente no era el gusto que le va a dar el vinagre al adherir al chucrut y el proceso de conservación, sino es poder conservar el alimento para cuando no hay. Y así podemos seguir, obviamente, el listado de otras técnicas de conservación de alimentos que han definido los alimentos que comemos hoy en día. A pesar de que, recordemos, todas estas técnicas se aplicaban cuando no existía la refrigeración. Yo no puse acá como técnica de conservación congelar, pero es la que actualmente más conocemos. Pero básicamente congelar define que el producto va a tener que tener ciertas características para ser congelado, pero no define un producto nuevo. O sea, no se han creado productos nuevos a partir de congelar. Bueno, después le voy a mostrar uno a la hora de producir, que lo dejé para ese ejemplo específico. Producir. Los métodos de producción definen las formas de los productos. O sea, las galletas no son redondas porque un tema filosófico o de estructura o algo, es porque el diámetro es muy fácil, o sea, implica facilitar la producción, facilita la cocción, facilita el envasado. O sea, hay ciertos aspectos de la cadena de producción que son los que definen la forma de los productos. Y uno, al ver un producto alimenticio, se puede dar cuenta cómo fue fabricado industrialmente. El ejemplo más claro es el chocolate, donde uno ve cómo fue desmoldado, o sea, de dónde salió ese producto. Eso fue, obviamente, y hay muchos alimentos que pasan por un proceso de moldeado como cualquier materia industrial, plástica o madera. Acá vemos el ejemplo más explicado de la torta, donde todos los alimentos que tienen un orificio en el medio lo que permite es un canal de aire caliente que evita que el centro de la torta quede crudo. Y eso obviamente define una gran cantidad de productos alimenticios en términos de forma. Las papas Pringles. Las papas Pringles lo que hacen es hacer una analogía a la papa chip cortada, pero a su vez está supeditada por el proceso productivo. Esto es básicamente una masa semilíquida que se troquela con unos rodillos y después pasa a fritar. Obviamente se le da esa doble curvatura que tiene también otra función, que es la de generar el sonido a la hora de masticar y amplificarlo dentro de la boca. Entonces, da esa sensación de crocante que sentimos al comer la papita Pringles. También uno puede llegar a discutir acá en la papita Pringles y en este tipo de papas si la comes de un solo bocado o la llegas a morder. Hay como dos modalidades de comerla y ahí
puede haber discusiones. Características del transporte. Este es un pan característico de Turquía que se llama simit. Y la ventaja de este tipo de pan y todo este tipo de roscas es que yo les puedo pasar una cuerda, las puedo enganchar al carro y las puedo transportar de un lado al otro. O sea, y acá hay algo interesante. Antes de la era industrial y antes de la aparición de los camiones, el transportar significaba transportar, que alguien agarraba en el brazo y cargaba de un lado al otro. Y hay mucha comida tradicional que tiene esa consideración en su diseño. En este caso, en Turquía es muy común que se enganche a través de palos y que la persona salga a la venta a través de la calle de este pan popular. Sería el pan, no es como la torta frita, es como el pan diario. Ahora, si el producto va a ser transportado a través de una cadena más logística de camiones y containers, ahí ya cambia totalmente las consideraciones para ser transportado. Esto, aunque les parezca raro, es real, es gente corriendo atrás de una horma de queso. Es una carrera que se hace en Inglaterra, en Cooper Hills. Es el festival del queso rodante. El que gana es el que agarra el queso. Y esto lo que trata de conmemorar es la tradición de hacer rodar el queso para transportarlo. Las hormas de queso redondas, imaginen una ronda, no la pequeña, ¿no? Sino las grandes hormas de queso, para poder moverlas es al igual que un barril. Es más fácil hacerlo rodar. Entonces muchos alimentos tienen ese tipo de consideración de facilitar su transporte a través de hacerlo rodar, como los barriles o los barriles de cerveza también. El pan. Este pan que ahora se ha popularizado, el éxito se radica en que aprovecha el transporte, o sea, aprovecha la cadena logística. Es fácil de almacenar, fácil de transportar y lo puedo llevar a diferentes partes del mundo. Obviamente, la parte contraproducente de esto es la cantidad de productos agregados que puede llegar a tener para mantener su vida útil más extensa. Pero bueno, es otra cosa que podríamos llegar a discutir aparte. Y este es el que yo les decía, que es básicamente llevar el producto a la dimensión de la logística. O sea, estos barritas de pescado que vienen empanadas, que uno compra congeladas, es un producto que va a estar supeditado a su dimensión a que la caja de estos productos entren adentro del pallet y ese pallet adentro del container y ese container adentro del barco. Entonces, ¿quién definió la forma de esta barrita de pescado? Básicamente, no tanto el tamaño del pescado, porque en verdad ni siquiera lo vimos salgar el pescado, o sea, lo cual, eso es otra cosa de las interesantes de la industrialización de la comida, o sea, la tendencia de la industrialización es abstraer la forma del alimento original, o sea, y ese es el éxito también de que esto sea tan preferido por los niños y el pescado no. Básicamente, es pescado, sí, bueno, pasado, picado, triturado, empanado, con el agregado de que para los niños el comerlo crocante del rallado es justamente el atractivo. Y bueno, tenemos por adentro la ventaja de los padres de decir, bueno, por lo menos se está comiendo pescado. Entonces, las dimensiones de este producto, como de otros productos alimenticios, va a estar dada por el pallet o la logística. Características de cómo y dónde comemos. Y acá es el gran tema de que el producto alimenticio va a interactuar directamente con la persona. Obviamente tenemos una gran cantidad de cubiertos, utensilios para cortar, para servir y para comer alimentos. Pero en algunos momentos comemos directamente con la mano y lo llevamos directamente a la boca. Este producto alimenticio que va a tener que tener ciertas características al tacto que sean agradables. Porque nosotros no vamos a estar agarrando algo todo lleno de almíbar. Sí, nos podrá ser muy rico, pero después el tener que sacarnos ese azúcar, ese pegote, nos va a resultar molesto, no nos vamos a optar ese tipo de alimentos. Queremos alimentos secos, que nosotros podamos interactuar con ellos con la mano, sin necesidad de tener que estar limpiándonos o lavando las manos después de usarlo. También tenemos otro patrón alimenticio que es el tamaño de la boca. O sea, este es el clásico estudio del snack de la barra de salame, o de salamín chico, que yo no puedo tener un pedazo, o sea, nadie va a agarrar un pedazo de mortadela y ponérselo a morder. Obviamente, capaz que en alguna situación especial, pero
nadie lo hace, se va a cortar. Ahora, a medida que yo puedo reducir el tamaño y llevar a la porción al tamaño de la boca, lo puedo hacer. Ahora, esto también siempre nos lleva al clásico ejemplo del alfajor y los niños. Cuando al alfajor se le compra a un niño de 4 años un alfajor triple, que apenas a duras penas lo puede agarrar con una mano, y cuando lo trata de comer se ensucia y la madre indignada, enojada, le dice: mirá cómo te ensuciaste todo. Y el chiquilín lo mira con una cara como diciendo: ¿qué querés que haga? Digo, o sea, hay dos cosas que no se compatibilizan, ¿no? El tamaño de mi boca o el alfajor. Hay algo que no está bien. El alfajor no está pensado para esa boca. ¿Cómo y dónde comemos? Una situación extrema es una estación espacial. Obviamente hay todo un equipo trabajando para que estas personas puedan comer la comida más parecida a la que comen en la Tierra, y eso es mentira de que andan comiendo de pomitos de pasta de diente, comida con diferentes sabores. O sea, se diseña específicamente el alimento para que puedan recrear la comida dependiendo de su cultura, porque es una de las cosas que se han dado cuenta que afecta al estado de ánimo de la gente que está allá arriba. Entonces necesitan que realmente ellos estén a gusto y invierten una gran cantidad de investigación y desarrollo para que esos alimentos se parezcan en gusto y en características al comer lo más cercano a lo que comen en la Tierra. Pero ahí vemos que obviamente hay que repensar. Entonces, cuando yo pienso alimentos, pienso en que la persona, si lo va a comer de pie o sentado, si va a usar algún tipo de utensilio y cuál va a usar. Y eso define la forma del producto, define las características de ese producto alimenticio. El ejemplo del cucurucho. El cucurucho me permite comer helado, si no lo tendría que o tener en un palito o tenerlo en la mano. En la mano no lo puedo tener porque se me derrite y además me ensucia. Entonces el cucurucho, en verdad, que no solamente se utiliza para comer comida fría, pero se utiliza también para otro tipo de comida, el hecho es que nos permite comer el helado. Entonces yo tengo que diseñar otro alimento o un contenedor especial para el consumo de ciertos alimentos. O sea, y ahí vemos que tenemos que pensar en todo un sistema que nos permite generar esa comida. Pasamos a otra característica de los alimentos, que es dependencia. Y esto es un poco raro, pero el ejemplo es muy claro. Los alimentos, yo les decía que dependen de otro, como el pan de Pancho del Frankfurter. En este caso, el tamaño del fiambre, esta lionesa alemana, y ahí vemos esta característica alemana muy estructurada y muy ordenada, determina que el diámetro no pueda ser mayor de los 90 milímetros, porque si no superaría el diámetro del pan Semmel, que es el pan característico de hacerse el refuerzo en Alemania. Entonces, la industria de los chacinados tiene determinadas las dimensiones de su fiambre, y obviamente la industria del queso también, para que no desborde y no haya un exceso que sea molesto a la hora de hacerme el refuerzo. Entonces ahí vemos cómo está clásicamente definido esa característica de forma, ¿no? Y esto es un ejemplo de industrialización llevada al extremo se llaman long egg, o huevos largos, que se fabrican, o sea, para poder fabricarlos tienen que romper el huevo, cocinar adentro de un tubo la clara y adentro de otro tubo la yema, y después envasarlo. Pero la característica funcional, cuando uno lo entiende, es claro. O sea, imaginen si ustedes tienen un servicio de catering y tienen que hacer bocados. ¿Cuánto huevo desperdiciarían para no dejar huevos con un poquito de yema y otros con mucha yema y otros sin nada de yema, ¿no? Entonces, si yo quiero que todos los bocados tengan la misma cantidad de yema y de clara, evidentemente tengo que tener ese tipo de huevo que es industrializado. O sea, y ahí vemos de vuelta, ¿por qué se industrializa? ¿Para qué? Para facilitar el transporte, para hacer más económico el producto y para hacer más conveniente el consumo. Entonces vemos cómo esas características a la hora de yo pensar un plato, un nuevo producto industrializable, siempre tienen que ser compatibles. Es básicamente que el producto tiene que gustar, tiene que la gente serle económicamente viable, poder comprarlo, y a su vez tiene que ser fabricable. Si no se dan esas tres cosas, no funciona. Y esto
a un fabricante, a cualquier empresa que haga servicio de catering, es muy conveniente. No tengo tanto desperdicio o no tengo tantos problemas. Diseño de la superficie, la pasta. Volvemos a la pasta. La textura que tiene la pasta se proyecta y se evalúa en base a diferentes tipos de densidades de salsa y se prueba básicamente cuánta salsa queda retenida. Por eso es que existen 600 diferentes tipos de salsa, de pasta en Italia. O sea, 600 tipos diferentes de pasta en Italia. Y deben de estar ahora pensando en alguna más, en este mismo momento. Entonces, vemos que de un producto que es agua y sémola, hay una gran variedad de productos que surgen. Otra característica del producto alimenticio que a veces no nos damos cuenta, y nos damos cuenta a veces cuando tenemos que dividir, es el compartir. El compartir tiene algo muy interesante que está dado por la experiencia de compartir el alimento con otro, que es algo casi que, digamos, todas las culturas, es una experiencia de posicionar también a el que divide, el rol de que tiene la responsabilidad de designar y a su vez que todas las partes sean iguales para todos los cuales se convida. Entonces, por eso es que las tortas también tienen esa forma circular, nos permiten fácilmente el poder fraccionar de forma igualitaria la porción. Ahora, la división de los alimentos se ha ido trasladando a diferentes productos que permiten, a través de ciertas huellas, indicarle a la persona dónde se puede realizar el corte, dónde se puede dividir. Y uno obviamente puede fraccionar el producto. Entonces, la huella, esa huella que se deja para que compartan, es parte del diseño. Este es un producto que se llama La Naranja, es de la Toddy, una empresa, que es gajo, o sea, lo que hace es recrear el gajo de naranja en un producto de chocolate que viene dividido en 24 gajos que cuando yo los golpeo se desarman en pequeños gajos que yo puedo ir dosificando o compartiendo. También es otra de las cosas que también funciona mucho es el dosificar el alimento, ¿no? Permite a uno también dosificar cuántas partes de la barra de chocolate Toblerone voy a comer, o dónde puedo cortar una tira de chorizos, o dónde puedo cortar un pan, para tener mi porción. Entonces, el compartir esa actividad social que vamos a tener determina formalmente muchos productos alimenticios y hace justamente a la riqueza de cómo podemos explotar eso para generar esa rutina o ese hábito. Por acá hay uno que es famoso, se llaman las obleas recubiertas de chocolate, que es el Kit Kat, un chocolate que está desde los años 30, son 2 barritas de oblea pegadas. Y eso funciona muy bien porque generalmente la gente cuando la va a comer sabe que son 2 y están pegadas y va a decir, me como una y después más tarde, si quiero, me como la otra. Claro, pasa que el problema está que después que come una, la diferencia entre comerse la segunda son segundos, nada más. Porque después de terminar sabes que tenés la otra ahí y la vas a comer. Pero esa capacidad de decir, bueno, puedo dejarlo para más adelante o puedo compartir también con alguien. Y por último, hablando de las características de los productos alimenticios que hacen a su diseño, aparece toda esta área nueva que se llama comida funcional. Acá, los laboratorios de las empresas alimenticias se centran en definir que el alimento no solamente sea algo que me pueda dar comida, o sea, nutrientes, sino que me pueda mantener en forma, me pueda hacerme ver más joven, me pueda proteger de ciertas enfermedades, y como este que está acá, no solamente que me protege de la enfermedad, sino que me cura de la enfermedad, o sea, me saca el colesterol. Y eso hay una gran cantidad de alimentos que tratan de mantener esa faceta de la comida funcional como característica del producto alimenticio. Pero una de las cosas interesantes en esta área de la comida funcional es empezar a explotar lo que se denomina sinergia de los alimentos. O sea, para poder asimilar mejor el calcio, yo necesito tener vitamina D. Porque vitamina D es el que lo fija a los huesos.
Entonces, si no tengo mucha vitamina D, no importa que ingiera calcio. Entonces, la corriente actualmente busca diseñar alimentos que contengan productos que se puedan potenciar, o sea, aprovechar la sinergia del alimento, o de ciertos alimentos. Entonces, la vitamina C ayuda a absorber el hierro, la vitamina D va a ayudar a absorber el calcio. Y así se empiezan a generar, ya no juntar alimentos por su gusto nada más, sino también por sus propiedades de poder favorecer la salud de las personas. Entonces tenemos este tipo de combinaciones que no va solamente del maridaje o de la posible emparejamiento que haya entre alimentos, sino en que vamos a tener una finalidad mayor, que es la persona va a ser más saludable o podemos reducir las enfermedades. Entonces ese plus se agrega a todo lo que veníamos hablando antes. Entonces el proceso, y acá es lo que tenemos que tener claro, es que todos hacemos food design en algunas medidas, en nuestras casas o en nuestros trabajos, todos en alguna medida estamos elaborando siempre algún plato nuevo, algún alimento nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y la industria? Obviamente la escalabilidad, el que en la industria se procura hacer un producto reproducible. A todos nosotros, si le agregamos un poquito más de azúcar, un poquito menos, menos harina, si cambiamos un ingrediente no nos preocupa. Si queda con diferente color, no pasa nada. La diferencia a nivel industrial va a estar dada que siempre va a tener que tener las mismas características físicas y químicas y ser reproducible a nivel industrial, ¿no? Entonces eso hace también que el producto tenga otras características, ¿no? El ejemplo claro es, ¿alguna vez vieron alguna croqueta o una croqueta congelada redonda, como una esfera? Es muy raro, industrialmente es muy raro. Se hacen cilíndricas. ¿Por qué? Porque eso es más fácil de industrializar. Para fabricar redondas es porque la mano la hace redonda, la industria no lo hace redonda. Entonces, obviamente nosotros en nuestra casa diseñamos de cierta forma que va a tener que dado con los utensilios que usamos, y generalmente son las manos. En cambio, la industria tiene otro tipo de elementos para fabricar y producir alimentos que generan esa posible escalabilidad y, como decía, que sean transportables. Las barritas de pescado congeladas, obviamente se pudieron hacer a partir de que se inventó el proceso de congelamiento rápido y se hizo de forma industrial. Y eso obviamente permitió el desarrollo de toda una industria alimenticia que tiene que ver no solamente con el pescado, sino con el llevar alimentos. Entonces, el que todos hacemos diseño es una frase que nos tiene que quedar presentes de que todos tenemos siempre en consideración aspectos funcionales del alimento sin darnos cuenta y que definimos la forma de ese alimento en base a esas características. Gracias a todos. Mi nombre es Gonzalo Torres, como Maxi decía, y soy uno de los 4 socios de Montevideo Brewhouse, que es un bar cervecero de acá de Montevideo. Tenemos ya casi 3 años de historia y bueno, básicamente es un proyecto que está movido, impulsado por la pasión por la cerveza artesanal, un poco en el marco de esta moda o de este renacimiento que está teniendo algunas recetas antiguas de cerveza. Es un poco difícil para mí hablar en frente de tanta gente y después de una charla tan impresionante como la que acaba de dar Maxi, y me quedó clarísimo que él no los quería seguir aburriendo, para eso me trajo a mí, para que yo me encargue de esa parte. Bueno, la cerveza, sobre todo la cerveza artesanal, es un producto muy interesante y creo que aplica muy bien para lo que estábamos haciendo acá, este proceso de entenderlo como alimento y como producto. La cerveza, ante todo, es un alimento y creo que es importante entenderlo de esa manera. Creo que estamos habituados a verlo desde otro punto de vista, pero básicamente es un alimento y está bueno tomarlo de esa manera. Hoy Maxi habló en repetidas oportunidades del pan. Repetiste mucho pan, repetiste mucho pasta,
que eso para mí son cosas interesantes para rescatar. Y bueno, la cerveza es considerada, siempre fue considerada como el pan líquido, es decir, es como una versión bebible del pan. La cerveza es un alimento con muchísimos años de antigüedad y bueno, obviamente estuvo diseñada como alimento y para alimentarse, y un poco ha sufrido ciertas modificaciones en función de cuestiones prácticas, ¿no? Entonces yo me imagino un poco muchos años atrás, cuando el hombre, digamos, domesticó ciertas plantaciones, el trigo, la cebada, y bueno, y se recolectaban estos granos, estas semillas, y había que consumirlos, y entonces ahí un poco analizando el producto y pensando de la forma más cómoda y más práctica y placentera, ¿por qué no?, de ingerirlos, es donde viene todo ese proceso de transformación de esa materia prima y cómo a partir de ahí se genera el alimento, ¿no? Entonces seguramente esos granos hubo que triturarlos, molerlos para que fueran más fáciles de comer o masticar, qué sé yo, y seguramente mojarlos, humedecerlos, y seguramente así apareció una especie de tortilla o pan que habrán cocinado sobre una piedra caliente, no sé, estoy un poco teorizando en función de las cosas que pueden haber sucedido. Y seguramente esa especie de pan chato habrá quedado duro para el día siguiente, qué sé yo, y entonces después hubo que volver a mojarlo, y de repente así generaron una especie de sopa, y ahí de alguna manera generaron un mosto. Ahí había azúcares, había microorganismos, y probablemente eso se transformó, fermentó, y ahí, bueno, seguramente ese producto se modificó y tenía sus beneficios también, ¿no? Porque había un proceso mágico que ahí se estaba desarrollando y ese alimento pasaba a otro nivel, se transformaba, en fin. Entonces es como bastante interesante detenerse y ver la cerveza de esa manera, digamos, abordarla de esa manera, porque creo que le hace mucho más rica. Y obviamente es un producto que ha evolucionado muchísimo, es un producto muy antiguo, que acompaña, digamos, a la civilización desde el principio de los tiempos, y que tiene mucho que ver con esto de lo que nos diferencia de las otras especies, ¿no? De controlar, dominar y procesar nuestros alimentos y no tomarlos simplemente así como la naturaleza los entrega. Bueno, hace muchos años que el hombre consume y elabora y consume cerveza, y han habido muchas modificaciones que tienen que ver con algunas cosas que Maxi hablaba, algunos productos, sus características, cómo han ido evolucionando y hasta transformarse en lo que hoy más o menos conocemos. Y así, de repente, regiones donde era fácil cultivar cebada o trigo, se desarrollaban estilos de cerveza que hacían muchísimo énfasis en eso, en la maltosidad, en la materia prima, en el trigo, la cebada de la materia prima. Después apareció, bueno, siempre tuvo mucho que ver con las especias y el lúpulo, que es uno de los ingredientes fundamentales, de los 4 ingredientes que tiene que tener la cerveza. El lúpulo es uno muy importante que quedó como único ingrediente dentro de las especias por allá por el 1500. Entonces los países que eran buenos productores de lúpulo tuvieron la tendencia natural a desarrollar cervezas que hacían mucho énfasis en ese aspecto, en el amargor, en el perfume, en el aroma, y así se fueron generando distintas escuelas y distintos estilos de cerveza que obedecían mucho a las características de la zona, de la región, a esa zona, esa región, para qué era apta, o sea, o qué cosas se daban bien en ese lugar. Entonces hay mucho de los estilos que tiene que ver con el lugar y las costumbres de donde el estilo es original. Y además después otros aspectos que tienen que ver con la comercialización también siguieron transformando ese producto, y un lindo ejemplo es la India Pale Ale, que es una versión que los ingleses hicieron de su clásico, que es la English Pale Ale. Es una versión con un sobreagregado de lúpulo, que es un conservante natural, que obviamente tiene su repercusión en lo que es el amargor y el perfume de la cerveza, pero era fundamental sobrecargar con lúpulo, sobre todo a la hora de envasar, de meter en los barriles,
esa cerveza que iba a viajar a las colonias inglesas en India. Entonces era la única manera de que esa cerveza resistiera todo el viaje hasta la India y no se pusiera fea. Y bueno, esa cerveza funcionó muy bien, tuvo mucha aceptación, sacaba muy bien la sed en esas tardecitas calurosas. Y hoy sobrevive como un estilo, se llama India Pale Ale, en general la conocemos como IPA, que además hoy día tiene versiones, porque el clásico es la inglesa, pero los estadounidenses que hoy en día están plantando muchísimo lúpulo y tienen variedades de lúpulo increíbles y que están todo el tiempo desarrollando variedades nuevas, tienen su propia versión, que es la American IPA, con muchísimos lúpulos, con notas de frutas tropicales. Entonces son cervezas increíbles. También los belgas ahora tienen una versión de la IPA, la Belgian IPA. En fin, entonces es un producto muy interesante para analizar. No hay que olvidarse que es un alimento y que fue concebido de esa manera. Y también con muchísima historia y muchas cosas para entender detrás del producto que le dan un poco de sentido al producto. Así como pasa con las cervezas fuertes, que de repente en lugares donde el vino no era fácil de conseguir, la cerveza cubrió esa necesidad generando estilos de alta graduación alcohólica como las barley wine, por ejemplo el vino de cebada, cervezas de entre 9 y 12% de alcohol que digamos, venían a hacer las veces de vino, digamos, con perfil parecido, con crianzas largas en barrica, buscando un poco la complejidad del producto, tratando de parecerse a lo que el vino ofrece, mejor dicho. Entonces entiendo que es un producto muy, muy interesante para abordar y estudiar de esta manera. Está buenísimo. A mí, como representante de Montevideo Brewhouse, me da muchísimo gusto ser parte de este proyecto porque el mundo de la cerveza artesanal hoy día va para ese lado, está muy pendiente de lo que sucede en la comunidad y se retroalimenta de lo que sucede en la comunidad y aporta a la comunidad. Entonces esto es una forma para nosotros de tratar de lograr eso. Bueno, y a su vez también, tan es así que, por ejemplo, no me acuerdo bien cuál es la región de Estados Unidos donde plantan zapallo y es como la principal actividad productiva es el zapallo, y entonces tienen la fiesta de la cosecha del zapallo, y entonces hay un montón de actividades que todo gira alrededor del zapallo, y está decoración de zapallo, talla de zapallo, lanzamiento de zapallo, está la reina del zapallo, y bueno, y hacen cerveza con zapallo. Hoy en día eso está consolidado como estilo, se llaman Pumpkin Ale, y bueno, muchísimas cervecerías acá en Uruguay hay cervecerías que las hacen. Entonces, ese diálogo y ese ida y vuelta entre la cervecería o el productor de cerveza, concebida como un alimento, y el consumidor, ese ida y vuelta, creo que es lo que hace que esto sea rico. Y todo esto genera esa evolución a toda velocidad, un poco en función de las necesidades y, bueno, y de esa cuestión práctica y demás, que creo que está muy, muy, muy interesante. Bueno, para mí esto está fabuloso. Ojalá pudiera venir más seguido este tipo de charlas. Creo que son muy nutritivas, nunca mejor aplicado el término. Yo quiero agregar algo a lo que estaba diciendo Gonzalo ahora, cuando decía el pan, la cerveza, y él en verdad no lo dijo, pero los que investigan la evolución de la especie humana y cómo se afincó y por qué de nómades pasamos a vivir en aldeas y a controlar y a poder plantar un grano que antes era silvestre totalmente y modificarlo para poder plantarlo. Están dos escuelas. Hay unos que dicen que fue por el trigo para poder hacer pan y está la otra escuela que dice que fue para poder hacer cerveza. Y bueno, en verdad no saben, porque las fechas son muy parecidas. O sea, no saben si primero hicieron la cerveza y después se pusieron a comer pan para acompañar, o la cerveza vino a acompañar el pan. Pero el hecho es que el poder, a través de un proceso de fermentación, que casualmente los dos son procesos de fermentación para poder hacer el pan o para poder hacer la cerveza, la especie humana generó ese salto que nos ha llevado hasta donde estamos hoy acá. O sea, si no hubiese sido ni por el grano de trigo ni por el grano de cebada, no sabemos como especie por dónde andaríamos. Capaz que en algún lugar mucho mejor, o capaz que no. Pero sí nos ha pautado la forma en cómo nos relacionamos, cómo vivimos como sociedad,
y la sigue haciendo. Los alimentos siguen marcando esa forma de relacionamiento. Y yo quiero rescatar un poco eso, lo de la producción y lo que se ha ido perdiendo a través de la industrialización. O sea, lo que ha perdido la comunidad. Antiguamente la producción de alimentos, cada parte de la comunidad fabricaba o producía cierto alimento y después se compartía en el mercado a través del canje. Y eso a su vez no solamente era un tema comercial, sino era un tema también social. Y yo creo que esa dimensión social es la que ha ido paulatinamente perdiéndose y en algunas partes de Europa y Estados Unidos se está tratando de volver a llevar, o sea, que la gente pueda plantar, que la gente pueda tener producción, autoproducción y también tener instancias de poder compartir la producción de cerveza que yo hago en mi casa con el que produce conservas en el fondo de su casa y así poder tener un sentido mayor sentido de comunidad. Entonces ahí también hay otro tipo de cambios sociales que este tipo de movimientos está llevando a cabo, o sea, no solamente hablar de alimentos, ¿no?